Las muñecas de la mafia, sin tetas no hay paraíso. Diomedes Díaz, otro ejemplo de referente. ¿Cómo puede esperar uno que un pelado de 13 años le pregunte a uno, ¿usted qué quiere ser cuando grande? No, yo quiero tener un arma porque el dinero fácil. Ahí hay un tema muy complejo. Y es un tema monopolizado por los medios de comunicación, desde luego, pero por una responsabilidad profunda de los mensajes que emitimos. Y el resultado de estos contenidos que se han reforzado la cultura del narcotráfico, que la han enaltecido, que la han dibujado, que la han contado 10.000 veces, es que estamos ante una coyuntura muy compleja. Y es que en un momento en donde tenemos que empezar a construir paz, no tenemos referentes como país, y eso es gravísimo. No tenemos figuras de liderazgo, no tenemos una persona de a pie, no puede decir, es que yo admiro a esta mujer que está en La Guajira trabajando con madres comunitarias, porque no se conocen esas historias. Y las personas que tienen esas historias son ustedes. Entonces, hay una evolución muy grande, en los medios de comunicación. Yo sí creo que los medios tradicionales siguen siendo relevantes, siguen teniendo impacto, sigue siendo importante estar en esas páginas. Y lo bonito de esto es que ustedes puedan tener diferentes visiones, pero la tendencia en el mundo entero es que la comunicación está cambiando. Tanto así que el Banco Mundial lleva 20 años tratando de comunicar el tema de cambio climático y entendió que la razón por la cual no le llegaba a la gente y la razón por la cual el ciudadano no entendía su responsabilidad es porque el mensaje apocalíptico, fatalista y lejano no se conectaba con la realidad del ciudadano. Entonces, el primer mensaje es cómo logramos crear mensajes que conecten y que generen emociones. Esa estrategia la cambió el Banco Mundial el año pasado, crearon una cosa que se llama Climate for Change. Climate for Change se volvió la manera de narrar el cambio climático y de lograr bajar los contenidos científicos a la base. Está Dakota Johnson, la actriz de 50 Shades of Grey. A las niñas, señoras, todas sabemos quién es, sí, los niños no tanto, pero bueno. Están lanzando ahorita una película de cambio climático fantástica, que con el mejor productor, con el mejor director, con el mejor guionista, sobre un esquimal que baja de Alaska y llega a Nueva York a contar por qué se están derritiendo el Polo Norte. Esa es una manera totalmente diferente de contar el cuento. Y eso se traduce a lo que ustedes hacen todos los días. La diferencia entre mandar un comunicado de prensa o publicar un estudio científico sobre cambio climático a montar una película que en todas las salas de cine del mundo cuenten el rollo de una manera sexy, divertida, atractiva, el cambio es total, porque sales realmente de la sala de cine a reciclar el cartón de las crispetas y a decir, bueno, ¿yo qué hago? Voy a empezar a montar en bicicleta, voy a empezar a reciclar, voy a empezar a traducirlo a acciones personales. Eso pasa mucho en el sector fundacional y nos pasa a los medios tradicionales. Nos llegan comunicados de prensa todos los días, hechos con todo el esmero y el cariño por parte de ustedes, pero con unos contenidos que nosotros no podemos agarrar. Entonces me llega lo siguiente: querida periodista, estamos muy felices de comunicarle hoy que el día de ayer logramos cumplir la meta de donaciones, entregamos 400 mochilas, 300 cuadernos, gracias por contar con su apoyo. ¿Qué hago yo con eso? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la carne? ¿Cómo lo digiero y cómo lo transmito? Los mejores aliados para ustedes somos los medios. Y hay que generar una conversación diferente, con contenidos diferentes. Entonces, para eso, les traje un par de ejemplos. Tal vez la fundación líder en el mundo en contar historias es el Acumen Fund. Es una fundación, es una banca de impacto social fundada por Jacqueline Novogratz. Y tiene varias cosas muy chéveres. Lo primero es que tiene una cultura fundacional, organizacional, muy interesante. Una vez a la semana hacen una cosa que se llama el Brown Bag Lunch. Y en la sala de juntas todo el mundo lleva sus sándwiches, lleva su lonchera, lleva su almuerzo, invitan a un externo y tienen conversaciones diferentes. Traen gente de otros sectores y empiezan a tener interacciones entre ellos muy diferentes al diario vivir y al trabajo diario, que eso también enmarca las conversaciones que empezamos a tener en la oficina. Traer un externo y empezar a dialogar con temas diferentes cambia muchísimo la cultura. Lo segundo es que tienen un tema estructural, organizacional, de talento y de desarrollo muy interesante, les recomiendo que lo miren.
hay un tema muy estricto de valores, hay un tema muy estricto de medición de desempeño de cada persona que trabaja en la fundación, y eso está todo amarrado con un tema de comunicación muy valioso. Cada persona de la fundación, sea director, sea recepcionista, sea trabajador social, tiene que hacer un curso de storytelling. Y storytelling es cómo contamos la historia de lo que somos. A mí me resulta imposible montarme en un ascensor y contarle a alguien lo que hago, porque es decir, me toca espichar el botón rojo hasta el final para poder transmitir la historia. Creo que la destreza de la síntesis es importante, sí, bueno y corto, doblemente bueno, pero creo que nosotros tenemos historias muy profundas, creo que nosotros tenemos historias que tienen un contenido detrás que uno no puede echar en 15 segundos, entonces hay que tener la habilidad de complementarlas las dos. Y finalmente el tema del Acumen Fund se los contaba porque hay un curso en línea de storytelling gratuito. Lo tomé hace unos años, me invitaron a un Brown Bag Lunch una vez en Nueva York y la verdad es que es una nota ver cómo se empiezan a intercambiar diferentes ideas y es muy chévere y les recomiendo el curso. Entonces, un taller de storytelling en febrero. ah, ok. Sí, un taller ¿Con Virgilio? Con el Foundation Center vamos a hacer un Perfecto. Bueno, Bueno, el público no se oye van a tener un taller en storytelling. en storytelling con Foundation Center. ¿Y quién lo va a dar? La gente de Acumen. Un amarillista. Por favor, no más amarillismo. No queremos seguir viendo al niño sucio, pobre, vuelto mierda en la calle, ¿no? Hay que reescribir la narrativa de este país y estamos en un momento absolutamente coyuntural. Escribamos las historias desde lo positivo, utilicemos a los niños y las ideas de los niños como herramientas. Ahí o tú hace unos ejercicios de comunicación con los peladitos y las frases que tienen estos niños y los dibujos que hacen son absolutamente hermosos para comunicar. Eso es contenido que pueden viralizar en 2 segundos. Usen a las comunidades, usen las palabras coloquiales. No hay nada más excluyente que el lenguaje. El lenguaje crea unas barreras absolutamente aterradoras y lo primero que genera es rechazo. Uy, qué mamera, uy, mamerto, uy, no, el sector social, no, es que el sector social es el músculo que está moviendo el país y los grandes problemas de este país los está solucionando el sector social. Entonces tenemos que empezar a integrarnos dentro de la narrativa nacional y por favor, desde la inspiración, desde crear referentes y desde crear liderazgos. Tengo 3 cuentos para echarles en muy poco tiempo, entonces voy a arrancar. Porque solamente le hablamos a nuestras audiencias, y es que nuestras audiencias, el sector donde trabajamos, la gente con la que nos vemos todos los días, va a llegar al mensaje. Nosotros todos los días le hablamos es a ellos. Tenemos es que empezar a conectar el sector social con la población, tenemos que empezar a conectar nuestros mensajes y nuestras misiones, nuestros proyectos, nuestras iniciativas con la narrativa de país. Somos un país de mucho tilín y de poca paleta, es decir, lo que ve uno con estas campañas, y tengo otro par de videos que les quiero mostrar, es que en otros países del mundo la ciudadanía está comprometida con las causas sociales. La ciudadanía, la donación individual es altísima, el voluntariado individual es altísimo, las fundaciones logran tener incidencia en la política pública. Yo no entiendo aquí qué es lo que nos pasa. Primero, no hacemos lo que decimos que hacemos. ¿Y lo que haces es lo que Sí, exacto. Ese dicho de walk the walk, walk the talk, walk the talk. Acabamos de hacer una encuesta de consumo responsable nacional con una muestra representativa del país. Lo hicimos con Inbamer, fue una encuesta grandísima a raíz de la película de Magia Salvaje y una reflexión que tenía Martín Nova, el gerente de mercado. Me dijo, mire, ayúdeme a ver cómo logramos que haya coherencia en este tema. Y le dije, está difícil porque hay que arrancar con sus proveedores, está difícil. Mira, ayúdeme, ¿qué hacemos? Entonces le dije, bueno, midamos cómo está el consumo sostenible en el país. ¿Cómo estamos nosotros actuando, comprando, tomando decisiones, educando a nuestros hijos frente al imaginario y a lo que decimos que hacemos? Los resultados son realmente lamentables. O sea, estamos absolutamente alejados. La conciencia ambiental sale altísima cuando somos el segundo país en el mundo con mayor número de conflictos socioambientales del país. Muchos de ustedes tienen que lidiar con eso en territorio. 9 de cada 10 colombianos considera que el tema más crítico es la tala de árboles, tema ambiental, y solo el 14% de los colombianos consideran que la paz es un tema crítico. Complicado.
Entonces, es una reflexión grande, porque es una reflexión de país. Y yo lo que aspiro y lo que creo que hace la comunicación efectiva es empezar a moldear esos imaginarios. En la medida en que nosotros empecemos a conectar al ciudadano de a pie con lo que hacemos, con nuestras causas, con nuestros proyectos, con la importancia de que este país, si no lo construimos hombro a hombro en el territorio, con las comunidades, no hay posibilidad de que esto salga adelante y todos tenemos que poner, no va a ser viable. Entonces, y creo que el momento coyuntural es extraordinario, porque hay un entusiasmo de país, hay un tema territorial importante, hay liderazgos y mujeres y hombres que están reconstruyendo sus comunidades desde la base con ejemplos extraordinarios. Esas son las historias que hay que contar, es el contenido que tenemos que empezar a emitir y eso es lo que pueden hacer ustedes. Utilizar. Primer punto, los medios de comunicación están en la mayor crisis en su historia. La prensa escrita se está reinventando, los medios de comunicación se están reinventando. Ha pegado mucho más fuerte en otros países del mundo que en Colombia, pero este año ya lo vemos con las cifras de IVOPE, con las cifras de GM y con las cifras de publicidad. La publicidad está migrando a otras audiencias y realmente lo que pasa es que el internet acabó con todo, pero nos abrió las puertas al mundo. Entonces, muy posiblemente nuestros hijos no vayan a ver televisión en televisión, los canales nacionales muy posiblemente dejarán de existir, la radio también está teniendo una crisis grandísima y la prensa escrita también. Y eso nos permite no solamente reevaluar y repensar nuestro negocio, que esa es tela de otro costurero para otro día, y cuando quieran les echo el cuento, pero lo que nos trae a hoy es que tenemos a nuestra disposición el mundo entero a nuestras manos. Todos podemos comunicar. Cualquier persona con un celular en cualquier semáforo puede llegar más rápido a la noticia que el medio de comunicación tradicional. Cada uno de ustedes es un vehículo comunicacional para su fundación y para su proyecto. Cada uno de ustedes debería tener una cuenta de Twitter, atada a un hashtag, atado a la fundación. Ustedes son el vehículo comunicacional más efectivo que pueden tener a su disposición. Entonces, 3 ejemplos concretos, y esto se los dejo también si quieren. Salió un artículo en Fast Company en el 2012 sobre cuáles son las reglas, las 36 reglas de cómo usar redes sociales más efectivas, y a mí me encanta y siempre lo desempolvo y lo saco. Temas importantes, y como estos ilegibles desde donde están sentados ustedes, se los voy a tratar de leer y traducir. Los temas que a mí más me gustan y más destaco es: siempre conteste. Siempre conteste. Si le mandan un mail, si le escriben al Twitter, si le escriben a la página de Facebook, espero que todos ya tengan página de Facebook, Twitter, Instagram y demás. Página web, empecemos. ¿Cuántos tienen página web? ¿Quién no tiene? Facebook, Twitter. Ah, no, está, ok, muy bien, listo. Entonces le escriben a la página de Facebook, le escriben a Instagram, le escriben a la página web, y muchas veces cree uno que un comentario banal de cualquier persona no merece nuestra atención. Pues resulta que sí merece nuestra atención, y tiene que haber un community manager exclusivamente dedicado a contestar. ¿Por qué? Porque ustedes son organizaciones que pertenecen a la sociedad. El accountability, el seguimiento y la comunicación permanente de los proyectos es fundamental. Es fundamental para el donante, es fundamental para la sociedad civil, es fundamental para diferentes escenarios, y eso permita que ustedes empiecen a tener seguidores y replicadores de su mensaje. Número 2, olvídese de la comunicación en individuos, arme comunicación en grupos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Las comunidades virtuales cada día están adquiriendo mayor fuerza, y ahí hay que entender cuáles son esas temáticas transversales con las que trabajan ustedes. Entonces, estamos hablando de Bavaria, por ejemplo, y Bavaria tiene un tema de emprendimiento muy importante. Entonces, ¿dónde está la comunidad de emprendedores? ¿Qué información le meto? ¿A qué empresario invito para que haga un live chat con la comunidad? ¿Cómo empiezo a alimentar yo esa comunidad generando contenidos permanentes que puedan generar carne y que puedan generar un valor agregado para esos beneficiarios, pero además que me permitan comunicar lo que hice? Hice un chat con Alfonso Gómez de Telefónica, que vino a hablar de tecnología.
Eso es una noticia chévere que se puede comunicar y que se puede contar, digamos, y que eso permite narrar una historia por otro lado. No veo nada. Bueno, sus seguidores son su marca. La medida en que uno construya sobre ese público base que tiene, ellos son dueños de la marca, y más adelante les voy a hablar de varias campañas que se han hecho en el mundo interesantes, en donde ha llegado a tal extremo en donde ya el contenido de las fundaciones y de los proyectos sociales los están generando son los usuarios, son los donantes. Y ahí hay un tema muy interesante porque la narrativa cambia y nos permite tener diversidad. Y finalmente, algo que resalto yo mucho en mi equipo de trabajo y en Semana, no hay que tenerle miedo al error. No pasa nada, no pasa nada si se inspiran y se avecinan y se montan en una campaña que no funcionó. Digamos que no hay que llegar a extremos, como ciertas cosas que no voy a mencionar, pero sí empezar a tantear quién es mi público. Internet le da a uno las métricas exactas, qué edad tienen, dónde viven, qué les gusta, qué no les gusta y a dónde van. Hay un tema muy importante ahí, es que no solamente ustedes tienen que generar contenido, pero también deberían convertirse en excelentes curadores de contenido. ¿Cómo logramos identificar esos ejes transversales, sea pobreza extrema, sea trabajo en género, sea reconstrucción comunitaria, emprendimiento, niñez, primera infancia? ¿Cuáles son esos temas gruesos de país en donde yo puedo empezar a curar contenido y a contar lo que está pasando con esas temáticas? Porque eso me va a ayudar a apalancar los proyectos que tengo. Está en discusión un proyecto de ley de primera infancia. ¿Cuál es la posición de la Fundación frente al tema? Pongamos al director a hablar. Acaba de suceder XYZ noticia. En el mundo hay tal reconocimiento. Empecemos a abrir un poco las puertas. Lo que veo yo mucho de la comunicación fundacional en el país es que es muy ensimismada. Yo, mi organización, mis proyectos, mis beneficiarios, y creo que la única manera que podemos influir en política pública, que realmente hacia donde deberíamos llegar, es poder abrir el espectro y entender que nuestras discusiones son discusiones de país, y que tenemos que empezar a trabajar con otras personas que están trabajando en las mismas temáticas y empezar a proveer contenidos para educar e informar a ese público al que debo llegar. Para eso, 3 tips muy concretos. Use hashtags buenos, hashtags atractivos, hashtags divertidos, hashtags que permitan primero filtrar el contenido. Son una herramienta extraordinaria, son gratuitos, están a su disposición, y cásense con un hashtag. Por favor, no se inventen 20 diferentes. Ideal, uno muy bueno. Y cada cosa que ustedes metan, usen el hashtag. Y que el hashtag no necesariamente sea Fundación Bolívar da Vivienda, sino hashtag compartiendo responsablemente. Hay millones de palabras y millones de temas, y eso permite pues agregar contenido muy interesante. Utilícenlos de manera constante, y de verdad cada persona del equipo de la Fundación debería tener un compromiso de actividad en redes sociales. O sea, todos deberíamos estar comentando las reuniones que pasan, a dónde fuimos, estuvimos en visita. Todo eso mueve a la lata, y a la gente le encanta poder hacer seguimiento, y es una manera también ustedes de poder contar y rendir resultados que se rinden de manera diferente al informe anual. Estuvo la semana pasada el presidente del GRI, el nuevo presidente del GRI, Michael Meehan, del Global Reporting Initiative. Me imagino que ¿cuántos tienen informes anuales acá? Todos tenemos, sí, es obligatorio. Y el tipo viene del sector de la tecnología. Y lo que me pareció muy valioso es que dijo, mire, la realidad es que los informes no se los está leyendo nadie. Son los mismos 20 pingüinos que somos nosotros, que nos fascinan, nos privan, nos llegan, los comentamos y entonces llamamos, ¡uy, Caro, te quedó divino! ¡Qué buena cifra! ¡Felicitaciones! Pero realmente el informe no lo lee la comunidad y no lo lee el público general. Entonces, ¿cómo logramos encontrar una manera para permanentemente actualizar a la ciudadanía sobre los resultados de la Fundación? De una manera sencilla, corta, concisa, que mande mensajes poderosos, y que haya un lugar en donde todo eso se puede ir recogiendo diariamente, para que el día que uno quiera mirar un historial pueda uno ver, tal día pasó esto, aquí está el proyecto, aquí se inauguró, aquí están dando rendimiento de la donación. Las redes sociales son maravillosas para eso. Hay herramientas gratuitas, hay muchísimos sitios web que pueden utilizar gratuitos,
Y lo que va a suceder con el GRI es que Michael hizo una alianza con Google para crear un tema de Big Data y para que todas las organizaciones sociales y proyectos de sostenibilidad y estrategias de sostenibilidad de compañías podamos montar de manera diaria los proyectos y los resultados y pueda haber comparabilidad con otros países, y creo que eso va a ser supremamente valioso. Hay que arrancar a nivel nacional, creo que estamos muy mal en términos de información nacional. El ecosistema, el mapa de la AFE es fantástico, el mapa del DPS es fantástico, pero ninguno de los dos suple la totalidad de la información nacional. Entonces creo que pensar en minería de datos en el sector social debe ser el segundo paso y sin duda es la tendencia mundial. Número 2, promueva información que lleve a la acción. ¿Ustedes se acuerdan de la campaña del balde de agua? ¿Qué se acuerdan de esa campaña? De la enfermedad que estaba apoyando. ¿Te acuerdas de la enfermedad? Esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y alguno de ustedes hizo el Bucket Challenge? ¿Conocen a alguien que lo haya hecho? Conozco un enfermo familiar. ¿Y no te hiciste el balde tú, oye? ¿De hielo? Yo lo que creo que es valioso de esa campaña y lo que creo que es importante es que nos permitió conocer una realidad y una enfermedad que le llega a muchas familias en el mundo. Estemos o no conectados con el tema, todos conocimos la fundación, todos conocimos el proyecto y muchas personas se animaron a donar. Ese engagement con la audiencia, ese llamado de acción es fantástico. Y hay que quitarnos el rótulo de que solo buscamos interacciones para donación. Lograr una conexión como estas. Por ejemplo, Charity Water lanzó la semana pasada la campaña de ellos, en donde le piden a uno que se rape, que me parece un poquito extremo, pero la verdad es que ha logrado muchos seguidores, y digamos, llevar a la acción y que el usuario grabe un videíto y cuente lo que está haciendo y que se conmueva y se comprometa es muy importante. Colombia tiene uno de los niveles más bajos de voluntariado en el mundo, y eso habla de la falta de conexión del ciudadano de a pie con el sector social. Entonces, realmente, sean creativos y motiven a la gente a que de alguna manera pueda contar que apoya la causa por la que ustedes trabajan, y eso va a generar contenido creado por terceros, en donde se releva la carga de la creación de contenido y crea una cosa que puede ser viral, divertida y diferente. Estos temas han sido relevantes, importantes, porque ponen los temas sobre agenda pública, no me canso de decirlo, tenemos que estar ahí. El tema de las 100.000 viviendas es una bomba de tiempo. Que no hayamos logrado que hubiera una percepción o una receptividad del gobierno en torno a crear una buena batería social para atender una población que va a llegar a un barrio, y que lo que nosotros queremos es que no sea un gueto, sino que haya oferta, que haya buses de colegio que puedan entrar, parques, luz pública, alumbrado. El sector social colombiano es de los sectores sociales más sofisticados del mundo. Nosotros estamos exportando innovación social al mundo. ¿Por qué es que nuestra voz no se oye en la toma de decisiones gubernamentales? Ejemplo, 100.000 viviendas. Ejemplo, el desastre en Cali, en este barrio, ¿te acuerdas, Caro? Estuvimos hablando de eso. Roberto Pizarro nos contó. Potrero Grande. Tiene que haber una mayor... tenemos que estrechar mejores puentes con el gobierno y tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Sé que para muchos de nosotros trabajar con la oferta pública era la piedra en el zapato en muchas ocasiones. Hace muchos años, muchas veces llegaba a una comunidad y el alcalde llevaba suspendido 3 veces, había inaugurado el acueducto 4, el acueducto no existe. O sea, realmente es muy difícil, y la falta de presencia institucional en el territorio es compleja, ustedes lo viven a diario. Pero tenemos que trabajar con el Estado para que sea sostenible y a largo plazo, y también para que haya una veeduría ciudadana de la oferta pública. Entonces, en la medida en que comuniquemos más y hablemos más duro, podemos llegar mejor y juntos. Y finalmente la tercera, no sé si la alcancé, contenido generado por usuarios y eventos, dejar que el público general y la comunidad que lo sigue promueva sus mensajes. Una de las campañas más bonitas que vi recientemente es de una fundación
bueno, es Charity Water también, que tienen un tema divino porque le dan a uno el wallpaper del Twitter si uno que lo quiere poner con el logo de la fundación, le dan a uno cositas para poner en el coso del celular, o sea, se han vuelto muy creativos en comunicar el mensaje de la fundación y el llamado a la acción, y cumplieron 15 años, hicieron una campaña con los beneficiarios y con los donantes, y cada donante tenía que contar por qué se había movido a donar. Con un video casero, una cosa muy, muy breve, muy corta, muy sencilla, pero realmente el mensaje es muy poderoso. Cuando uno le entrega al usuario la generación de información, el mensaje tiene una connotación muy diferente. En el Salado, la campaña nuestra arrancó... Bueno, voy a terminar esto para no saltarme... ¡Ay! Voy a cerrar esta idea para contarles lo de Salado. Los gringos se han vuelto expertos en crear conversatorios en las casas. Se llama Living Room Conversations. Así fue como Obama ganó las elecciones. Es la principal estrategia de Al Gore en términos de cambio climático. Y el sector social ha empezado a usar ese mecanismo. Entonces, ¿qué hacen? Un líder de opinión, una persona de la fundación, un director, congrega en el salón de su casa o en el salón comunitario una charla pequeña, cerrada, sencilla, que empieza a generar unos vínculos y empiezas a crear portavoces y replicadores del mensaje. Esas son herramientas que puede hacer uno sin el costo del foro, sin el costo del conversatorio, y realmente la manera en que trabajemos más en colegaje y podamos empezar a mandar el mensaje de manera más concreta en espacios cerrados, donde haya conexión ojo a ojo, donde haya emoción y sentimiento, empieza uno a generar una base muy interesante para esto. También utilicen eventos y espacios públicos o interacciones diferentes para comunicar resultados. Esas conferencias a las que los invitan a uno a contarle todo el rollo y los números y tenemos que innovar, tenemos que ser capaces de pensar en cómo mostrar resultados de una manera diferente. Hablábamos ahora del tema de impacto y medición. Creo que no hay nada más difícil que medir el impacto social. Creo que una vida cambiada es suficiente y siempre le piden a uno números, pero tenemos que lograr llegar a un punto medio en donde sean cifras atractivas, relevantes y demás. Termino con dos temas muy rápidos. Yo creo que me va a saltar la campaña de la Fundación Semana. Cuando nosotros lanzamos la fundación, y creo que no sé cuántos de ustedes vieron la campaña. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ok, entonces los voy a contar. Muy bien. Esto responde un poco a la narrativa y a lo que nos inventamos en ese momento. Este fue el mensaje con el que lanzamos la fundación hace 6 años. Y esto nació en un contexto en donde el país está totalmente anestesiado por el conflicto armado. Ya no nos sorprende ver una masacre en el noticiero, cosa que me parece alarmante. Nos impactan más un par de tetas que una masacre, como dice Daniel Samper. Y lo que hicimos fue echar el cuento con esta campaña. Se las voy a leer, porque es un ejemplo nacional bonito que a mí me llega cada vez que lo leo, y creo que es un buen ejemplo de cómo puede uno utilizar la narrativa. Entonces decía lo siguiente: imagina que eres tú, imagina que naciste en un pequeño caserío en el Carmen de Bolívar. Imagina que su nombre es El Salado. Imagina que tienes familiares y amigos en ese lugar. Imagina que una tarde todo lo que conoces y das por sentado comienza a cambiar. Imagina que 300 hombres armados llenan de sangre todo lo que conoces. Imagina que te obligan a verlo. Imagina que las horas pasan y nadie llega a ayudarte. Imagina que milagrosamente sobrevives. Imagina que han pasado 10 años. Imagina que hasta el día de hoy sigues esperando ayuda. Imagina que puedes cambiar su historia, imagina que puedes cambiar su futuro. Y debajo decía, imagina que 60 organizaciones públicas y privadas se están uniendo por una misma causa. ¿Por qué este mensaje? ¿Por qué tan fuerte y por qué así? Porque la masacre del Salado es la masacre más aterradora que ha habido este país, y pasaron 10 años y nadie hizo nada. Entonces, el objetivo era crear ojo aguado y conciencia. El objetivo era despertar, el objetivo era crear sentimiento. Yo creo profundamente que uno tiene que atar los sentimientos de las personas individuales a lo que hacemos. Hay que moverles la butaca, hay que generarles cualquier cosa que despierte y que promueva. Sí, exacto. El
pelito. Bueno, y era una manilla que en su momento se volvió muy popular, que todo el mundo, pues digamos, se la puso, y tenía un componente web en donde con la compra de la manilla uno iba viendo cómo se iba reconstruyendo el pueblo desde diferentes aspectos. Esto fue muy impactante, creo que generó, digamos, en el país una alerta temprana del desconocimiento que teníamos del conflicto armado colombiano y nos permitió a nosotros poder tener una canalización de recursos importante, de poder apalancarnos sobre todo de conocimiento y de experiencia de organizaciones sociales, porque nosotros nunca habíamos trabajado en territorio en temas sociales y necesitábamos poder tener muy buenos padrinos y muy buenas madrinas como lo fueron la Fundación Carvajal, la Fundación Saldarriaga Concha y tantas otras que nos acompañaron en esto. Termino contándoles un proyecto que vamos a lanzar la próxima semana. Y este proyecto responde a una preocupación profunda de la falta de referentes que tiene este país y de la manera como estamos comunicando estos temas. Yo creo que la comunicación incide profundamente en el imaginario colectivo de un país y que los mensajes tienen que llegar con fibras emocionales, como lo he dicho a lo largo de esta conversación. Y lo que montamos fue un festival que se llama Detonante, que lo que quiere es resignificar y reescribir la narrativa de este país. Detonante es una palabra que viene de la guerra. Uy, me parece. Detonante es una palabra que viene de la guerra, detonante es una palabra que asociamos con la guerra. Tenemos que empezar a desarmar el lenguaje colombiano y empezar a reescribir la narrativa. Y lo que quiere ser este ejercicio es una plataforma que pueda destacar los proyectos sociales y ambientales de todo el país y los liderazgos comunitarios y las personas que están cambiando el país en territorio. Tiene 3 componentes: contar, conectar, inspirar. La idea es mezclar la música con mensajes poderosos. Lo vamos a lanzar en Quibdó, esto va a ser el 3, 4 y 5 de diciembre en Quibdó. Nos vamos a tomar el malecón de Quibdó con Chokip Town, con Bomba Estéreo, con Sistema Solar, con Herencia Timbiquí, con La Mamba Negra. Y están muy invitados todos, por cierto. Y entre eso vamos a meter liderazgos del Pacífico colombiano para mandar mensajes muy poderosos. Mensajes de cultura, de deporte, de construcción de paz. Quibdó tiene un problema muy complejo de violencia de barrios. 30% de los estudiantes que se gradúan de los colegios terminan en las pandillas. Quibdó es una bomba de tiempo donde se mezcla palenqueros, raizales, negros colombianos, bichos de una cosa, africanos. Es una vaina en donde es receptora de desplazamiento, hay indígenas, es el primer territorio colectivo del país y tiene pues indicadores de pobreza absolutamente aterradores. Y lo que va a hacer este festival es que llevamos trabajando en territorio 6 meses, hicimos un diagnóstico de las oportunidades en la región y estamos acompañando a 85 emprendimientos chocuanos, 85 empresarios chocuanos. Empezamos hace 2 meses, lo vamos a llevar hasta diciembre y eso culmina con un laboratorio de soluciones en donde vamos a montar la bolsa de voluntariado más grande del país, en donde vamos a llevar 85 empresarios a que se sienten, se arremanguen, conozcan Quibdó número 1, porque es que el tema del desconocimiento del país es un factor que a todos nos afecta en términos comunicacionales, y número 2, que se puedan enamorar de una región y conectar con un colega que esperamos lo apadrinen, lo aconsejen, sean su mentor y podamos generar desarrollo local sostenible en la región. Para todos, porque siempre hablamos de que, acá hay no sé cuántas fundaciones presentes, pero veo que a veces solamente trabajamos y desde la comunicación mostramos lo que hacemos nosotros como fundación, y no mostramos a veces lo que hacen otras fundaciones. Por eso es que a veces creo que no hay como una unión o no hay una voz para llegar a la política pública. A veces, no sé, Fundación Manuel Mejía tiene sus proyectos educativos en Chinchiná o en el resto del país y solamente sacamos temas de comunicación o comunicados o noticias o fotos de nuestros proyectos. No hay nada donde podamos compartir lo que hace Fundación Semana o lo que hace Fundación Bolívar de Vivienda o Fundación Ramírez Moreno o todas las fundaciones que estamos acá. Me parecería chévere, no sé si desde la AFE se puede, como armar un proyecto en donde todas las fundaciones podamos compartir información entre todos, desde Twitter, desde Facebook, y así poder crear iniciativas entre todos. Eso me parece que es una solución para el cambio y que podríamos llegar, y de la mano también de Semana, que es un medio súper importante y que creo que todos leemos acá,
para llevar a cabo proyectos adelante y sacarlos y mostrarlos, y eso sí generaría impacto. No estoy diciendo que las fundaciones no generen impacto desde sus proyectos, mini proyectos, macro proyectos, porque creo que cuando uno genera conciencia o cambio desde lo más mínimo con 1 o con 100 personas, pues estamos aportando muchas cosas para cambiar el país. Los egos y los logos. Sí, por favor. Entonces nosotros, digamos, ya muchas de las cosas que dices yo creo que las hemos interiorizado y las hemos implementado desde la fundación. Cada uno de nosotros tiene su usuario en redes sociales y estamos contando, y cuando estamos con la Cámara de Comercio en X contamos que estamos en la Cámara de Comercio y que estamos con tal fundación, o que tratamos de hacerlo, de contar lo que hay en los demás, pero todavía nos falta mucho dejar de lado el tema de egos y logos, porque y ahí es otra vez volvemos al tema de los directivos. Entonces, a ver, cuando yo empecé a abrir mi cuenta me tocó ir a pedir permiso. Oiga, yo puedo decir algo de lo que estamos haciendo en la fundación, cuáles son las características, qué puedo decir, qué no puedo decir, porque de alguna manera también uno está poniendo en el tema. Pero ya, por ejemplo, en el caso personal, ya todo lo que hicimos es temas de referencia en emprendimiento. Entonces lo que hacemos en la red de ángeles, y ya por eso nos han invitado a conferencias, hemos salido en referentes nacionales e internacionales, y empieza uno a generar esa bola de nieve positiva de lo que hacemos. Pero sí nos falta, yo creo que nos falta mucho eso todavía de cerrarlo de primero yo, segundo yo, tercero yo. Y no me voy a meter en este tema, solo me queda una reflexión antes de que me tengo que ir. Cuando María preguntó cuántos de ustedes tienen Twitter, creo que casi todos alzaron la mano. Después preguntó cuántos tienen Facebook. Yo le añadiría una pregunta, y es ¿para qué lo tienen? Y si hay una estrategia detrás para volver a arrancar por el punto central, porque no es tener por tener, sino saber para qué lo tengo y cuáles son los objetivos de comunicación que tengo. Les dejo la reflexión, porque como siempre lo importante no es si comunican o no comunican, sino cuál es el objetivo estratégico detrás de la comunicación. Feliz almuerzo. Gracias.